Pero nosotros, profe, esa parte de posición no la vimos, ¿no? Sí, por eso. Ya la vamos a ver, pero pregunto. El resto de cosas, ¿todo bien? Cuando, pues en ese caso del layout ahí en la position, ¿cuál sería la mejor para usar cuando se quiere, digamos, poner un texto, imagen y luego unos elementos que vayan unos a los lados del otro dentro de un mismo div o article? Bueno, para eso no se usa, no se usaría position realmente. Position, eh, position tiene otro uso. Ya, vamos a ver. Position no define realmente la posición de las cosas, ni dónde va a ir, ni nada, sino que define cuál es como el método que va a utilizar el navegador para ubicar las cosas. O sea, no define cómo lo ubica, pero sí cuál va a ser el método que va a utilizar. Entonces, por ejemplo, static es el valor por defecto, o sea, es como vienen las cosas. Recuerden que los elementos, la mayoría por defecto vienen con un display de bloque. Y el static simplemente dice que los elementos van ahí donde están y ocupan un espacio dentro del flujo del documento. El flujo del documento quiere decir que simplemente las cosas van uno debajo de las otras. Y que si algo mide, yo que sé, 100 píxeles de alto, pues lo que le sigue tiene que bajarse 100 píxeles pues para que le siga. O sea, simplemente es como las cosas se ven por defecto. Por ejemplo, acá tenemos estas dos secciones. Vamos a poner otra sección. Y lo voy a poner acá. Esto no tiene nada, lo voy a borrar. Lo voy a poner es como margen. Entonces la posición estática lo único que dice es, bueno, está este elemento que ocupa cierta cantidad de píxeles en alto. Es de tipo bloque, porque pues no le hemos modificado el display. Entonces quiere decir que el siguiente tiene que ir debajo de este. O sea, si este existe, ocupa un espacio, entonces el otro tiene que estar debajo de él. Si este dejara de existir, o sea, si yo quito este, pues el otro simplemente va a subir, ¿cierto? Entonces la posición estática simplemente dice como que cada elemento ocupa un espacio en el flujo del documento y ya. Eso es lo único realmente. Es la posición por defecto. O sea, no hay nada extraño ahí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiene sentido esto? Porque yo puedo cambiar ese comportamiento. El relative ya lo miramos. El fixed, por ejemplo, cuando yo le digo un elemento que es fixed, voy a volver a poner este example. Los dos, o sea, tengo dos elementos que tienen la misma clase. Entonces simplemente se ven igual, ¿cierto? Ahí está. Ahora, a uno de ellos, digamos al segundo, le voy a poner otra clase. Le voy a poner una clase fixed. ¿Cierto? A esa clase pues no le he puesto ningún estilo. Todavía no hace nada. Por acá le voy a poner fixed y le voy a poner position fixed. ¿Listo? Lo único que tiene esta clase. Miren lo que pasa. Bien, ahora el elemento quedó por acá. Listo. Y hagamos otra cosa. Voy a poner por acá otro texto. Vamos a hacer que este texto sea más largo incluso. Veamos algo. Entonces, ¿sí ven lo que pasa?
¿Ven lo que está pasando acá? Sí. Ustedes pueden entrar acá con el inspector de elementos y hacerle cambios al CSS de un elemento. Entonces aquí está el position fixed y miren que tiene un check. Entonces lo voy a quitar. Entonces ahí ya no está con position fixed. O sea, está con la posición por defecto. Entonces en la posición por defecto, simplemente cada cosa ocupa su lugar en el flujo del documento. ¿Ya? O sea, van una abajo de la otra y obligan al que sigue pues a que baje. ¿Cierto? No hay nada encima de otra cosa. Pero cuando yo a un elemento le pongo position fixed, lo que estoy haciendo es como sacándolo de ese flujo. Entonces es como que deja de ocupar espacio. Por eso el texto que está abajo, pues sube. ¿Ya? Es como que este elemento, que en teoría va entre ellos dos, ya no está allí, ya no está ocupando espacio. ¿Ya? También cuando las cosas son fixed, no, el margen, por ejemplo, no les cuenta. Este de acá tenía margen automático. Entonces ya cuando está en fixed, ese margen no cuenta y el elemento queda ahí flotando. ¿Ya? Profe, ¿en qué caso recomendás usarlo? Listo. Entonces, hasta allí es como que no tiene mucho uso, ¿cierto? Como sacarlo del flujo y ya. Pero entonces, la cuestión es que cuando yo le pongo algo position fixed, puedo controlar su posición. No con position, sino con top, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir top 100 píxeles. La verdad que aquí está todo enorme, entonces ponle más bien top 10 píxeles. Entonces cuando yo le digo top 10 píxeles, yo le estoy diciendo que a partir de arriba del documento, o sea, de toda la página, quiero que esté 10 píxeles hacia abajo. O sea, desde el top, quiero que mida 10 píxeles hacia abajo. ¿Ya? O, por ejemplo, 0 píxeles. Ahí no queda pegado porque también tiene ese margen hacia arriba, ¿no? Si le quito el margen, miren que ahí queda pegado con 0. Más bien, acá le voy a poner margen 0 píxeles. Y profe, ¿el fixed cuándo se usa principalmente? Cuando yo, ¿alguna vez han visto que algo quede por ahí pegado en la pantalla? Por ejemplo. ¿Como anuncios pop-up? emergentes o...? Por ejemplo. Miren, ¿qué pasa si yo le pongo, en vez de top, le pongo bottom 10 píxeles y left 10 píxeles también? Él queda es como por acá abajo. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto algún avisito que se queda ahí? Profe, ¿y si se mantiene con el scroll o ese se quedaría ahí fijo? Sí, eso es lo que les vamos a mostrar. Miren lo que pasa. Entonces el fixed pues queda fijo. ¿Ya? O sea, no importa, ignora totalmente el scroll. Entonces, ¿alguna vez han visto algo que se comporte de esta manera? Sí. ¿Cómo? Pues, La publicidad. sí, la publicidad casi. Sí, la publicidad, pero a veces también Incluso algunos las barras avisos de navegación son importantes. así a veces. A veces las barras de navegación, exacto. Las que quedan como que acá arriba, que uno al principio piensa que simplemente está allí normal, pero luego lo que pasa es que empieza a bajar con el scroll. O sea, ya depende de ustedes cómo lo utilicen. ¿Vale? Pero sí es bastante útil. Ya. Es lo importante. Esto de bottom y left únicamente funciona porque le puse el position fixed. Si yo esto lo comento, miren que no funciona. O sea, simplemente el top, perdón, el bottom y el left, ahí están, miren que ahí está bottom y left, simplemente lo ignora. ¿Ya? Por defecto, la posición es static. Y la posición static ignora bottom, left, top y right. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Eso entonces, static, perdón, fixed, lo deja fijo en algún sitio de la página.
e ignora el scroll. ¿Listo? Cuando le decimos bottom, left o alguna de esas posiciones, lo va a tomar con relación al borde de la página. ¿Listo? Entonces, si le digo left, es al borde izquierdo de la página. O si le digo bottom, es al borde de abajo de la página. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces ahora otro ejemplo. Vamos a poner, voy a hacer otro elementico. Le voy a poner, no sé, pongámosle un div porque... y a este lo vamos a hacer absolute. ¿Listo? A este absolute, por acá, le voy a poner un color de fondo rojo. Lo único que voy a hacer por acá. Pues ahí está el ejemplo absolute. Igual no le he cambiado la posición, o sea que qué posición tiene en este momento. La static. Static, ¿cierto? Que es la por defecto. O sea que simplemente está allí en el flujo común y corriente, así como todas las otras. Entonces ahora le voy a poner position absolute. ¿Listo? Apenas le pongo position absolute, miren lo que pasa. Entonces, no sé si... Bueno, con el de static no lo pudimos notar, pero también pasó esto. Él trata, como es un elemento de tipo block, él siempre va a tratar de ocupar todo el ancho, pero apenas lo pusimos en fixed, perdón, apenas lo pusimos en fixed, él deja de hacer eso. Que es lo mismo que pasó aquí. Si vieron que esto rojo iba hasta el final de la página, pero apenas lo pusimos absolute, él queda como del tamaño que le dice su contenido. Eso pasa con ambos, con absolute y con fixed. ¿Listo? ¿Qué otra cosa pasó? Miren que igual que también el de fixed, apenas yo le pongo absolute, él deja de contar en el flujo del documento. O sea que miren que está este artículo que termina allí y el P inicia directamente donde termina el otro, ¿sí ven? Miren que este P con el margen está tocando el artículo. Ya el example. O sea, es como si el ejemplo no existiera. Ese ejemplo absolute es como si no existiera dentro del flujo. ¿Cierto? Que es lo mismo que hizo el fixer. Profe, entonces, si digamos eso no tuviera el texto es lo que le da, digamos, la margen con el de abajo, con el texto abajo. No. O sea, como que los textos siempre se respetan entre sí no. Si no tuviera que el rojo, ¿se refiere? Ajá. No, el rojo en este momento, como está absoluto, es casi como si no existiera. Miren que si yo lo borro, yo aquí le voy a hundir la tecla suprimir, lo seleccioné aquí con clic, le voy a hundir la tecla suprimir, entonces lo estoy borrando. Y miren que no, o sea, no hubo ningún cambio en el margen ni en nada. Ah, ok. Entonces, esa era tu pregunta. Sí, ya, ok. O sea, lo que le está dando el margen es el margen de este texto, que tiene un margen de un M. ¿Sí ven? Eso es lo que le está dando el margen. El texto rojito es como si no existiera. Que es lo mismo que pasó cuando pusimos fixed del otro. Es como si no existiera. ¿Listo? Profe, ¿en qué casos usarías vos absolute? Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Absolute se usa mucho cuando yo quiero poner por ahí como badges. Esto es una visita bien extraña. Está mi otra gata que es toda come mierda. Porque no alcanzaron a ver. Absolute se utiliza cuando yo quiero ubicar también cosas así como el fixed, pero entonces lo que tiene el absolute de diferente es que no es con relación a la página, o sea, a la ventana, que ese es el fixed, ¿cierto? Ustedes vieron que cuando le pusimos left es con relación a la ventana, o bottom es con relación a la ventana. El absolute yo controlo con relación a quién es.
¿Vale? Entonces no sé si alguna vez han visto un elemento que tenga como un ribbon o que tenga como algo diciendo, no, es que este, yo qué sé, este es nuevo o tiene un descuento o algo así. ¿Vale? Ya, esperen, ubicamos bien este y me van a entender a qué me refiero. Entonces, lo que quiero que vean es que por ahora el absolute se está comportando igual al fixed. ¿Sí? Eso es lo que quiero que veamos por ahora. Miren que incluso le voy a poner las mismas posiciones. Bottom, 10 píxeles. Y left, 10 píxeles. Y miren que hizo lo mismo. Se hizo a 10 píxeles de abajo y a 10 píxeles de la izquierda. Entonces, las esquinas quedaron igualitas. ¿Ya? Entonces, por ahora pareciera que se comporta igual que el fixed. Quedó por allá abajo. Profe, de momento, ¿cómo es la jerarquía de cuál va encima del otro cuando utilizamos estos absolutes y fixes? Ellos quedan dependiendo del orden en el que yo los puse. Entonces, si yo le pongo este primero, pues lo pinta primero. Entonces, cuando pinta este, pues ya lo pinta encima. Ya. Miren, si lo muevo ahí, entonces quedó por detrás, ya no lo vemos. Entonces, Pero si todos quedan por encima de los otros que no se les ha modificado. ¿Listo? Entonces, por ahora pareciera igualito al fixed. Miren, la diferencia aquí es que el absoluto sí lo afecta al scroll. ¿Sí ven? ¿Listo? Esa es una de las diferencias, pues al absoluto sí lo afecta al scroll. El fixed queda fijo con la ventana. La otra es que al absoluto podemos controlar con relación a quién se ubica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el absolute me sirve, si yo quisiera hacer esto, digamos como ponerlo en la esquina inferior, pero no de la ventana, sino, digamos, de este elemento. O sea, quiero que ese rojito quede como aquí en esta esquina. Ya, para eso me sirve absolute. Entonces, pues primero tengo que ponerlo adentro. O sea, lo pongo dentro del elemento en el que lo quiero ubicar. Listo, lo puse aquí dentro de example. ¿Ya? Y ahora, nada, simplemente quedó ahí mismo donde estaba, ahí quedó, solamente que como lo puse antes de este ejemplo, pues quedó por detrás. ¿Ya? Pero ahí sigue estando en el mismo sitio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que marcar cuál es el elemento que quiero que él tome como referencia. No me sirve solo ponerlo adentro, sino que ese elemento, digamos este example de acá, tengo que decirle que su posición es diferente a estático. O sea, para que el absoluto coja como referencia algún elemento, su posición tiene que ser o absoluta o relativa o fixed. O sea, este elemento de acá, miren que lo voy a hacer aquí en inspeccionar elementos, le voy a poner un position relative, que es la otra que no hemos visto. ¿Ya? Miren que apenas le pongo position relative, el absolute que está adentro entiende que tiene que posicionarse con relación a este de acá. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Si han visto en algún momento algo que se le parezca a esto? O sea, un elemento que está posicionado por ahí en una esquinita o flotando, pero dentro de otro elemento. Sí, como una X para poder cerrar La algo X para en poder cuestión. cerrar. Exacto. Ajá. Algo que esté por ahí flotando, pero dentro del contexto de otro elemento. profe, ¿vos nos puedes compartir este código? Por favor. Sí, claro. Bueno, entonces, static no hace nada, ¿cierto? Es la posición por defecto. Fixed ubica los elementos con relación a la ventana. Absolute los ubica con relación al primer padre que se encuentre que no sea static. O sea, el absolute está aquí y le va a ir preguntando a cada uno de sus padres qué posición tiene.
Si alguno le dice que no tiene estático, entonces lo va a ubicar con relación a ese elemento. Si ninguno le dice eso, pues llega hasta el body, entonces se va a parecer al fixed, o sea, lo va a ubicar con relación a la ventana. Pero el scroll sí lo afecta. ¿Sí? Entonces, le va a preguntar a este padre, pues no tiene más padres, pero si tuviera más padres, pues estuviera dentro de otro elemento y otro elemento. Ya. Este absolute le preguntaría primero a este, luego a este, y luego a este, cuál de ellos pues no tiene static. Y el que le responda que no tiene static, con relación a ese, lo ubica. Si este tiene, por ejemplo, este div es absolute, pero este article también es absolute, con relación a cuál lo va a ubicar. Al artículo. ¿No? Al artículo, ¿cierto? Porque de adentro hacia afuera, este está más cerca. Entonces, es al primero que él se encuentre y él se va de adentro hacia afuera. Entonces, este ganaría. ¿Listo? Y la posición relative aparentemente no hace nada. Su mayor uso es justamente ese, el de a algún elemento ubicarlo con relación a ello. O sea, si este ejemplo yo le digo que tiene position relative, no hace nada, pero me sirve para decirle al absolute que tiene adentro que tiene que ubicarse con relación a él. ¿Listo? El relative también me permite utilizar top y left y bottom. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo top de 100 píxeles, uy, no me esperaba. ¿Por qué crecía en tamaño? No me lo esperaba. Pero el que creció fue el otro. Ah, ya. No, lo que pasó es que este top también está modificando el absoluto. No sé si entendieron ahí qué pasó. No. Sí, es que ambos tienen la misma clase, ¿no? Ajá. Entonces, acá, por ejemplo, este artículo de aquí tiene relative y le puse un left de 20 píxeles. Entonces, también lo que hace el relative es que ahora el left y el bottom y el top, todas las posiciones también lo afectan. Solo que no lo mueven con relación a alguien más, sino que lo mueven con relación al sitio en el que debería estar. O sea, por ejemplo, le puse left 20 píxeles y lo que hizo fue correrlo hacia la derecha 20 píxeles. ¿Sí? O sea, desde la izquierda lo movió 20 píxeles. Si yo le pusiera top 100 píxeles, entonces desde arriba lo corre 100 píxeles. Desde donde debería estar. ¿Sí? Eso también lo hace el relative, pero realmente el mayor uso es pues para ubicar elementos absolutos dentro de él. ¿Listo? ¿Tiene sentido esa parte de las posiciones? Sí, profe. Yo había visto uno en una página, no me acuerdo hace cuánto, que decía sticky. ¿Ese sticky existe o era cuenta de la página? Sí, sí existe, pero no es muy usado, sobre todo ahora, pues. El sticky, no me acuerdo qué es lo que es. Pues O ese sea, pega, ¿no? claro, ese sirve como para pegarlo dependiendo del scroll. Una recomendación. Nunca vean nada de esta página, es terrible. En otros schools. El que me muestra alguna referencia de ahí lo voy a ignorar. Entonces el sticky, miren, lo que hace es esto, como que llega a un punto y luego el scroll se lo lleva. Es súper útil, ¿cierto? Pero
ya está como, ¿cómo es que se traduce deprecated? Mandado a recoger. Y más o menos. No sé, pues, mejor dicho, hay como mejores maneras de hacerlo. ¿Listo? Pero, digo, o sea, sí es útil la forma en la que funciona, pero no esa propiedad como tal. Vale, profe, gracias. No, pero mentira, creo que no es tanto porque esté deprecated, sino más bien porque los navegadores lo implementan como quieren. Entonces, uno lo que le toca hacer es pues utilizar como JavaScript para que se vea igual en todos. ¿Ya? En cambio, si nos confiamos de cómo lo hace este, pues puede que en un navegador se vea de una forma y en otro se vea mal, pues, de una forma diferente. ¿Listo? Por eso pues no lo incluí acá. Bueno, ¿listo? Las otras cosas que habíamos visto, display, los márgenes, los paddings, la diferencia entre poner 1, 2, 3 y 4 números, ¿sí? Todo eso, el border box y el content box. ¿Está claro? ¿Puedes poner un momentico el de border box para tomar foto? Yo le subí esta presentación. ¿Vale? Ah, vale, gracias. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Para qué sirve Flexbox? ¿Ya? Pues como para poder organizar los elementos dentro de él. Sí, para organizar elementos. Hacer layouts. Para hacer layouts, sí. Flexbox es lo que más vamos a utilizar para ubicar los elementos de alguna, por ejemplo, en columnas o en algún layout específico. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de Flexbox, siempre nos vamos a referir al elemento contenedor. Acá en esta lectura, las propiedades que son del elemento contenedor pues están acá a la izquierda y son violetas, y las de los elementos están a la derecha y son naranjas, ¿cierto? Pero entonces, siempre que hablemos de flex, tenemos que partir del elemento contenedor. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Lo voy a combinar pues como con estas otras cosas. O sea, lo voy a poner aquí mismo para que no pierdan este código. Entonces, hagamos por acá una clase de Flexbox. ¿Listo? Div que está ahí vacío. Bueno, no. Vamos que sea más bien section. ¿Por qué? Pues para usar más divs. ¿Cómo era? Flexbox. ¿Listo? Entonces, para yo hacer algo Flexbox, lo que tengo que ponerle es display. ¿Listo? Entonces ya este elemento que está ahí, pero no podemos ver, ya es Flexbox. Entonces, para que lo podamos ver así esté vacío, le voy a poner background color. ¿Qué color será? Ah, pues pongámoslo con los mismos que está usando la lectura. Violeta. Y le voy a poner también un padding para que lo podamos ver. Si no, tampoco lo vamos a poner. Entonces ahí está este elemento. Está vacío, pero bueno, ahí está. ¿Listo? Voy a poner también un margin de 10 píxeles y de 0 píxeles. Separa un poquito. Bueno, ahí está el elemento, ¿cierto? Bueno. ¿Listo? Ese es este contenedor. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto, ponerle display flex.
Listo, ya se lo pusimos. Ahora voy a hacer un par de elementos. Entonces, dentro de esta sección voy a hacer un P y Flexbox va a ser mi bloque. Entonces el elemento va a ser item. ¿Listo? Ahora esto es un ipsum, pero no. Listo, 3 elementos. Entonces, apenas yo le pongo Flexbox a algo, lo primero que él hace es ubicarme sus elementos internos uno al lado del otro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Entonces, antes de eso voy a ponerle unos colorcitos. Para que podamos diferenciarlos. Background color y pongámosles orange. Y también un file. Y creo que no se va a ver. Uy, que no lo aplicó. Que me quedó mal. Definir las dimensiones. Pero, ¿por qué no está aplicando? ¿Hay algo mal escrito aquí? Flex. What? Pues, profe, cambiaría de color el texto, a ver si funciona. Ah, sí, le puse border color. Es background. Y pues sí, también color. Listo, ahí está. ¿Listo? Acá está. Entonces miremos cómo se vería esto si no tuviera display flex. Pues simplemente es como se vería por defecto, que es un elemento debajo del otro, ¿cierto? Como son P, pues por defecto tienen como ese margen, por eso están separados. ¿Listo? Apenas yo al elemento contenedor le pongo display flex, se ponen uno al lado del otro. ¿Por qué se ponen uno al lado del otro? O sea, aparte de que les puse display flex, ¿qué otra cosa está haciendo que se pongan uno al lado del otro? ¿El tamaño del padre? No. Pues o el por defecto que hace Flexbox. ¿Y cuál es el por defecto? Que su flex direction normalmente es row. Exacto. Entonces, que aquí la segunda propiedad que vemos del padre es el flex direction. La dirección es la que le dice a los elementos internos cómo deben mostrarse. Por defecto, la que tiene row, que quiere decir desde el flex start hasta el flex end de forma horizontal. O sea, como este de aquí. Pero también lo podríamos poner en modo columna, que es uno debajo del otro. Este de aquí. ¿Sí? Entonces, esto es row, que por defecto va de izquierda a derecha. La cuestión es que cuando hablamos de Flexbox, nunca vamos a decir izquierda a derecha, sino como del flex start al flex end. Que también lo podemos modificar. O sea, el Flexbox ya se hizo como pensando en lenguajes que no necesariamente van de izquierda a derecha, sino que se pueden utilizar para lenguajes que van de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, por defecto, la propiedad flex direction está como row, entonces por eso apenas le ponemos flex, los pone uno al lado del otro. ¿Sí? A estos items le voy a poner un ancho, por decir algo de 100 píxeles. Más. Para que los podamos ver como no hay ocupando todo el espacio. Y también les voy a poner un margen píxeles a todos los veamos separados.
¿Listo? Ahí están los elementos. Y de nuevo, lo que hace que estén uno al lado del otro es que por defecto tienen un flex direction de row. Entonces, si yo aquí les pongo flex direction row, va a ser lo mismo, porque es el que ya tenían por defecto. ¿Listo? Entonces, no sé quién estaba preguntando por ahí ahorita, creo que cómo se ponía un texto y una imagen de lado, algo así. Entonces, Flexbox va a ser como la forma más fácil que vamos a tener para hacer este tipo de layouts, para ubicar cosas una al lado de la otra. ¿Listo? Hasta aquí, fácil, ¿cierto? Ya podemos poner cosas al lado de las otras, pero todavía no tenemos como mucho control. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el Flex Direction Row, pero también podríamos ponerle column. Lo que hace column es ponerla uno debajo de la otra. ¿Listo? Usualmente, si necesitamos las cosas uno debajo de la otra y ya, o sea, si eso es lo único que necesitamos hacer, pues ni siquiera tenemos que aplicar flex, pues porque es lo que harían las cosas por defecto. ¿Ya? Miren que si yo, así yo le ponga o no le ponga flex, pues ya las cosas están uno debajo de la otra. ¿Cierto? Ahí se mueven por la forma en la que el margen se cuenta. Cuando no tiene flex, los márgenes que están contiguos se suman, pues no se suman, perdón, se sobreponen. O sea, miren que este P tiene 10 abajo, pero lo sobrepone con los 10 que tiene el segundo arriba. ¿Ya? Miren que queda como uno encima del otro los márgenes. Mientras que en flex, pues sí los cuenta separados. Nos queda como sus 10 de margen y de forma separada los otros 10 de margen. Esa es como la única diferencia. Pero si yo lo único que quiero es poner uno debajo del otro, pues ni siquiera tengo que aplicar flex. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, se los digo porque muchas veces después de que vemos flex, entonces para todo lo que se imaginen, así sea la diagramación más simple donde las cosas van uno debajo de la otra, entonces ya le empiezan a aplicar flex cuando no es necesario. Por eso les hago la aclaración. ¿Listo? Si lo único que queremos es que queden una debajo de la otra, pues de pronto ni siquiera necesitamos flex. ¿Vale? Se vuelve más útil es cuando van como uno al lado de la otra o cuando necesitamos hacer cosas más complejas con los tamaños. Ya vamos a ver. Okay. Pero bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tiene sentido? Sí. Bueno, la siguiente propiedad es FlexWrap. ¿Sí la entendieron? ¿Qué hace el FlexWrap? Eso es más que todo darle como una continuación a unos elementos que están en un espacio cuando no pueden simplemente estar uno al lado del otro, ¿no? Es como cómo se comportan los elementos cuando ya no caben, básicamente. O sea, por acá voy a crear un par más de elementos. ¿Listo? Hasta allí, como que los elementos no cabían. Entonces, si ven que están más angostos que lo que estaban antes. Miren que yo a los elementos les había dicho que medían 150 píxeles. Si ven acá, el width es 150. Pero si vamos a ver, realmente los elementos están midiendo 114. Porque no caben. ¿Ya? Entonces, por defecto, Flex lo que hace es tratar de apeñuscarlos todos ahí. ¿Ya? Miren que si yo pongo otros elementos, él de nuevo va a intentar apeñuscarlos hasta que ya no puede. Aquí ya no pudo porque esta palabra ya no deja que se haga más pequeño. Los textos no se van a partir en mitad de una palabra a menos que yo le diga que pueden hacerlo. Entonces aquí como ya Flexbox no pudo hacer que las cosas fueran más chiquitas, entonces ya le tocó fue romper el contenedor y los elementos se salen. ¿Ya? Entonces, eso es como el comportamiento por defecto. Pero si yo a este elemento de acá le digo que va a tener un flex wrap, el que tiene por defecto es este que dice no wrap. Entonces le digo que tiene wrap,
lo que van a hacer los elementos, antes de intentarse hacer más pequeños, va a ser pasar a la siguiente línea. ¿Listo? Entonces miren que aquí los elementos se quedaron midiendo los 150 que yo le había dicho, porque ahorita en Flexbox, en vez de apeñuscarlos, lo que puede hacer es bajarlos a la siguiente línea. ¿Listo? Sí, profe. Simple. Entonces este es el wrap. ¿Listo? Bueno. Y un ejemplo de cómo se usaría, un ejemplo de cómo usted lo usaría, por ejemplo. Este es muy útil, sobre todo para cuando tenemos como cuadrículas o grids. O sea, por ejemplo, en las páginas de producto, donde yo tengo como los productos uno al lado del otro en cuadritos, tipo Amazon. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, ya, esta cuadrícula, aquí tenemos 8. Si esto, asumiendo que está con Flex, y si no tuviera Flex Wrap, pues quedarían como todos en una sola línea. Mientras que acá pues bajan a 2 líneas. ¿Sí? Por ejemplo, para este tipo de diagramaciones es muy común. Profe, y si no tienen un width definido, eso, las tres los pone el tamaño del contenedor, ¿sí, no? El tamaño equivalente. No. Si no tiene un width definido, pueden pasar varias cosas, pero lo que va a tratar es como de ponerlo, de ubicarlos todos. O sea, por ejemplo, si aquí le quitamos este width, a ver qué creen que va a pasar. ¿Qué opinan? Pues miren lo que pasa. Bueno, yo no esperaba que... Ah, bueno, no, sí tiene sentido porque el texto no es tan largo. ¿Ya? Entonces, simplemente, como el texto caben 2 de esos textos, entonces luego simplemente baja a la siguiente línea. Esperaba que realmente los apeñuscara todos en una línea, pero es por este wrap. Entonces, si le quitamos el wrap, hace lo que está haciendo ahorita, tratar de apeñuscarlos todos en una sola línea. Ya, entonces va a depender como de muchas variables. Usualmente cuando queremos hacer cuadrículas o trabajar en columnas, lo que hacemos es no ponerle anchos en píxeles, sino en porcentajes. Pero ahorita lo miramos. ¿Vale? Pasemos primero por todas las propiedades y luego miramos más ejemplos concretos. Gracias, profe. Vale. Entonces, bueno, ahora sí, el flow. Realmente este flex flow es la combinación entre dirección y wrap. Entonces, no me parece pues como tan útil. Lo podemos omitir. ¿Vale? O sea, es mejor que se aprendan es como el direction y wrap que estas abreviaciones. Ahora, el justify content. Entonces, el justify content lo que hace es ubicarme los elementos dentro del eje principal. De nuevo, es bien importante que en Flexbox casi que todo es relativo a la dirección. ¿Ya? El eje principal es lo que definimos en el Flex Direction. Si el Flex Direction es row, el eje principal es horizontal. Si en Flex Direction pusimos column, el eje principal es vertical. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues lo estamos haciendo horizontal. Entonces, cuando movamos el Justify Content, me va a ubicar las cosas en el eje horizontal. Entonces, por acá vamos a ponerle Justify Content. De nuevo, está acá al lado izquierdo, o sea que es una propiedad del pad. Justify Content, Flex, Start. Entonces, lo que hace es, pues nada, esa es la que tiene por defecto. Ya, Flex Start, aquí para nosotros es a la izquierda, pero entonces de nuevo, Flexbox tampoco tiene izquierda y derecha, sino Flex Start y Flex End. ¿Listo? Este es Flex Start. Y en vez de esto le ponemos es Flex End. Pues lo va a poner es allá a la derecha.
¿Sí? También tiene center. Entonces, de nuevo, en el eje horizontal nos ubica en el centro. ¿Sí? Sí, Son estos profe. 3 primeros. Ahora, tiene estos otros 3 de acá abajo, bien interesantes. Entonces, por ejemplo, space between. Entonces, lo que hace es que todo el espacio disponible lo pone entre los elementos. ¿Ya? En la primera fila, que había 4, pues simplemente el primero queda bien pegado al borde, el cuarto también queda bien pegado al borde y los otros 2 se distribuyen el espacio. En la segunda fila solo hay 2. Entonces, también lo mismo. El primero queda bien pegado al borde y el segundo queda bien pegado al borde. Y no hay nadie más quien poner acá en el centro. ¿Ya? Entonces se llama space between, porque todo el espacio disponible lo pone entre ellos. ¿Ya? Y no deja ningún espacio hacia los bordes. Queda pegado al borde. ¿Sí? Eso es space between. La diferencia con space around es que, ¿cuál creen que es? Que aquí también le pone, creo que aquí me va a tocar modificar algunas cosas para que lo podamos ver bien. Le voy a quitar el padding al elemento padre, que nada más está permitiendo. Entonces ahí le quité el padding. ¿Ya? Entonces el borde realmente es este borde que estamos viendo. Ahí es donde termina el elemento. Entonces la diferencia, ¿cuál será con space around? Que también afecta lo de las esquinas. O sea, que también le da un espacio. También le da un espacial. Toma el espacio y los elementos a su izquierda y a su derecha tienen el mismo espaciado. O sea, si aquí nos pusiéramos a medir esto, yo podría hacer esto. ¿Bien? Si yo mido como lo que tiene aquí en este espacio es igual a este, es igual a este, es igual a este, es igual a este. ¿Sí me entienden? Entonces, acá se ve doble, pero pues es porque hay 2 juntos. Pero realmente cada elemento a izquierda y derecha tiene la misma cantidad de espacio. Y eso mismo está pasando acá abajo. O sea, toma el espacio disponible y lo distribuye a la izquierda y a la derecha de todos los elementos. Ese es el space around, ¿cierto, profe? Ese es el space around, exacto. O sea, coge la distancia y la distancia de los elementos y las distribuye por igual. El espacio disponible, más que la distancia. Lo distribuye por igual, pero alrededor de cada uno de ellos. Porque entonces hay otro que es el space evenly. Se me hizo acá. Y el space evenly, ¿qué hace? En el space around puso la misma cantidad de distancia a la izquierda y a la derecha de todos. O sea que donde se juntan había el doble. El space evenly lo que hace es poner la misma distancia entre cada uno de ellos, incluyendo los bordes. O sea que si medimos aquí, recuerden que estos elementos también tienen un margen, entonces toca es como medirlo así. Entonces si lo medimos así, este espacio es este mismo espacio y es este mismo espacio. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Esto no es algo que tengan que aprenderse de memoria. Realmente casi nada de lo que vemos aquí tienen que aprenderse de memoria. Simplemente es que lo entiendan para que si en algún momento lo necesitan, no es que de una sepan cómo es que era, pero se acuerden que existe y lo puedan buscar, ¿no? O sea, para nada les pido que se aprendan las cosas de memoria. No tiene mucho sentido. Yo no me las sé de memoria. Es simplemente que
entiendan y se acuerden que existe para que luego lo puedan buscar, ¿vale? Por lo general, el más utilizado es el space between, que pone las cosas pegadas a los bordes. Estos no son tan utilizados. ¿Listo? Pero si en algún momento necesitan distribuir los espacios de manera diferente, bueno, ya saben que lo pueden venir a buscar acá a la guía. ¿Vale? Solo no se asusten pues si no se van a acordar de esto mañana, pues no, yo tampoco. O sea, no es la idea pues que se aprendan esto de memoria. ¿Vale? Bueno, pero ¿tiene sentido hasta aquí? Sí. Sí, profe. Recuerden, el Justify Content me ayuda a mover los elementos, a ordenarlos en el eje principal. De nuevo, esto depende de cuál sea el eje principal. Aquí el eje principal es horizontal. ¿Por qué? ¿Quién es el que le dice que el eje principal es horizontal? Direction. Que le dice que el eje principal es horizontal es este Flex Direction Row. Si lo pasamos a Column, pues ahora el eje principal va a ser vertical, pero simplemente lo que hace es poner una cosa debajo de la otra, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para ver, para ubicar esos elementos? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, para que simplemente no se vuelva enorme y ya, sino que realmente las cosas queden en varias columnas. Tendría que ponerle un tamaño definido al contenedor. Exacto, también recuerden que por defecto todos los elementos van a crecer verticalmente dependiendo de su contenido. Entonces, si yo quiero que este violeta no crezca más, pues tendría que ponerle también un alto. O sea, tendría que decirle que su alto es por eso, por ejemplo, 400 píxeles. De ahí ya no crece, entonces los elementos ahorita sí, pues simplemente pasan a la siguiente línea por el prop y los puedo ubicar con el Justify Content. Miren que si le ponemos, por ejemplo, Center, pues ahora los van a centrar, pero verticalmente. ¿Sí ven? Si les pongo Space Between, queda arriba y abajo y el espacio queda entre ellos. ¿Listo? Entonces recuerden que Justify Content es con relación al eje principal. Pues que sea horizontal o vertical depende de esto. Lo voy a volver a poner en row. Listo, ahí está. Como le pusimos, como le puse un alto de 400 píxeles, por eso ahorita estos elementos se están estirando. ¿Sí ven? ¿Cuál es la propiedad que está haciendo que se estiren? O sea, pues aparte del alto que le puse al padre, ¿por qué se están estirando? ¿Alguien sabe? Porque el tamaño de los hijos están como auto, entonces, ¿no? Pues el tamaño no está como auto, el tamaño no lo hemos modificado. Pues sí, no lo has puesto. Ajá, pero digamos, esa no es la razón. Digamos que... Profe, ¿no es porque están stretch? Exacto. Entonces esa es la siguiente que vamos a ver por acá, que es Align Items. Entonces, Justify Content ubica los elementos en el eje principal. Align Items los ubica en el eje secundario. ¿Ya? Entonces, si el eje principal es horizontal, vamos a utilizar Justify Content para eso. Y en vertical utilizaríamos Align Items. Y por defecto, la propiedad que tiene, el valor que tiene la propiedad Align Items por defecto es Stretch, que es estirar. Por eso es que se están estirando para ocupar todo el espacio. ¿Ya? Entonces vamos a modificarlo. Align Items, por ejemplo, si los ponemos Center, entonces quedan centrados verticalmente. ¿Listo? Aquí empiezan a pasar cosas un poquito extrañas, ¿no? Aquí pues no quedó realmente centrado, pero es porque tenemos un wrap.
O sea, porque las cosas están bajando a otra columna. Si yo quito estos dos para que ya no bajen, y que ahí sí quedan centrados verticalmente. Ya, dejémoslo así por ahora porque cuando hay varias columnas, pues, o cuando hay un wrap, aplican otras reglas. Ya lo vamos a ver. Profe, ¿y si yo quiero que me quede, qué sé yo, centrado vertical y horizontalmente? Center y center. Va a dejar solo dos. Uy. Va a dejar solo dos. Y habría que poner center en ambos, en Justify Content y en Align Items. Entonces ahí está centrado horizontal y verticalmente. Ok. Esto, centrar horizontalmente es relativamente fácil, pero centrar verticalmente es terriblemente difícil sin Flexbox. Flexbox todavía es relativamente nuevo, o sea, tiene, yo qué sé, unos 4 o 5 años. Antes de eso, centrar las cosas verticalmente no había que hacer magia negra y sacrificar un par de chinos por ahí, era súper difícil. Ahorita con Flexbox es re fácil. También sí. Cuando necesiten centrar cosas por ahí, Flexbox es bueno. Se los digo porque, sobre todo en esa página innombrable de W3 o en páginas con tutoriales antiguos o pues como de dudosa procedencia, se van a encontrar cosas con display en inline o en inline block, o sobre todo utilizaba mucho ¿cómo es que se llama? Pero se me olvidó otra propiedad. Por eso el mayor culpable de eso es ese W3 Schools, por eso les digo que no lo utilicen como referencia, pero por ahí como tutoriales que se encuentren en como dudosa procedencia, si no están usando Flex, huyan. ¿Listo? Bueno, ¿qué más hay? Entonces, lo podemos poner en el centro. Recuerden que la que tiene por defecto es stretch, por eso se estaban estirando las cosas. Entonces, se estiran a ocupar todo el espacio vertical. También está, entonces, Flex Start, para ponerlos alineados al inicio, que por defecto pues es arriba, o al Flex End. Los pone acá abajo. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí. Sí. También está este otro, que es baseline. ¿Sí entienden aquí el ejemplo? Va a ubicar las cosas con relación a la primera línea de texto, sin importar dentro de ese elemento en dónde esté esa línea de texto. ¿Tiene sentido o lo hace? Sí, profe, yo lo entiendo, pero no sé un ejemplo en dónde se usa o cómo se usaría. No, pues no es que sea mega utilizado, pero bueno. Es porque puse un H1 dentro de un P, eso está mal hecho. Voy a devolver esto. Y pongámosle entonces entonces aquí no se alcanza a ver muy bien, pero, y lo que hizo fue alinearme las cosas con relación a la primera línea, ¿sí ven? O sea, no importa que el P pues, es más pequeño, el H1 es el más grande de todos, o sea que para que esto quedara alineado con relación a la primera línea de texto, este espacio de acá arriba, pues es más grande que este. Y es más grande que este, que es como un H3, ¿sí ven? ¿Cuándo se utilizarían? Pues sobre todo cuando yo tengo este tipo de
escenarios donde tengo textos uno al lado del otro con diferentes tamaños. Para facilitar la lectura, pues deberían tener las líneas alineadas, la línea de texto. Pero pues no sé cuándo tengan esta situación. ¿Listo? Listo, profe. Para eso sirve el baseline. ¿Listo? De nuevo, justify content y align items dependen del eje. Entonces aquí este es lo estamos haciendo como de forma horizontal porque le pusimos row, ¿no? Si fuera column, pues ahí cambian las cosas. Se cambian los ejes, pues. Bueno, ahora sí, align content. Este es el que aplica cuando tenemos varias líneas. Que vieron que ahorita pasó algo un poquito extraño en el primer ejemplo, no sé si lo notaron. Cuando teníamos varios. O sea, por ejemplo, aquí en Align Items, yo le pongo Center, pero no me los centra como, o sea, no los pone todos junticos en el centro, sino que lo que hace es coger el grupo de elementos y centrar el grupo de elementos. ¿Sí? Si yo quiero que queden juntos, o sea, como todos apeñuscados en el centro, para eso se usa el Align Content. O sea, Align Content Center. Y ahí sí quedan juntos en el centro. ¿Sí? El Align Items alinea las cosas o me ubica las cosas como un grupo. El Align Content alinea las cosas dentro del grupo. O sea, si yo dejo este Align Content Center y quito el otro, o si más bien pongo este, por ejemplo, ¿qué pasa si lo ponemos aquí en Flex? Ah, no, Flexstar, entonces me coge el grupo apeñuscado, pero lo pone arriba. Sí, creo que la diferencia realmente se nota más con el center, porque el resto, si no estoy mal, se está comportando de la misma forma, ¿cierto? Y pues también tiene estos space between y space around que no tiene el align items. ¿Bien? Space between. ¿Tiene sentido? Entonces, aquí lo importante, lo que cambia es que este es más cuando tengo varias filas y este es más cuando tengo una sola fila. ¿Bien? ¿Tiene sentido? ¿Cuál es el que los toma como un grupo? ¿El content? Sí. Bueno. No sé, depende cómo queramos definir eso de que los toma como un grupo. Creo que más fácilmente lo definimos como que este tiene sentido cuando tenemos varias líneas, o mejor dicho, este no tiene sentido si no tenemos más de una línea. Y que aquí está incluso la nota. Solamente es para elementos de varias líneas. Este es para, o tiene sentido realmente cuando solo tenemos una línea de elementos. ¿Vale? Listo. Y listo. Estos son todas las propiedades que le aplican al padre. ¿Ya? Todas estas propiedades que le aplican al padre, no sé si lo notaron, pero son para modificar el comportamiento de sus hijos, ¿no? O sea, todas las del padre, pues, van a ayudarme a organizar los hijos dentro de él. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. ¿O alguna duda? Bueno, ahora sí,
Vamos a pasar entonces a los hijos. Tenemos esto. Dejémoslo así estirado. Listo. Y acá ahorita los hijos voy a ponerles. Ahí está, 1 hasta el 6. Por defecto, pues, es la ubicación de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Cierto? Bueno, la primera propiedad que está acá es order. Order me permite, pues, modificar el orden de los elementos y hacer, pues, que no sea el orden por defecto. O sea, por ejemplo, si yo al 6, al elemento que es el 6, que es este de acá, le pongo un orden distinto, pues lo puedo cambiar de orden. Por ejemplo, vamos a hacer un modificador, flexbox item, y le vamos a poner un modificador. Digamos que este elemento, por alguna razón, tiene algo distinto. No sé cuál sea pues esa razón, pero digamos que este es importante. Por alguna razón. ¿Listo? Entonces este elemento, yo puedo decir que como es importante, le vamos a poner un order de -1. Y miren que ahora el 6 quedó por acá. ¿Sí? ¿Para qué sería útil esto? O sea, yo podría lograr lo mismo simplemente cogiendo este man y colocándolo acá arriba. No. O sea, esto haría lo mismo. ¿Por qué tiene sentido esa propiedad order? ¿Cuál sería la utilidad? ¿Qué creen? ¿Sí entienden lo que está haciendo la propiedad, no? Pues yo me imagino, profe, ejemplo, la publicidad en Google, las páginas que aparecen de primeras porque son pagas. ¿Se manejaría así? Las suscripciones también de cualquier tipo de plataforma stream, yo creo que trabajaría así. Espérate. Primero, lo de Google, las publicidades, pues, o las que son advertisement, que quedan al inicio, ¿cierto? Arriba. Se trabajaría así, pero ¿por qué no simplemente podrían Google cuando genera la página, por qué no la pone de primera, así ya? Porque es que esto haría lo mismo. O sea, Google, cuando está generando el HTML, decide cuál pedacito pone de primero. Entonces, yo creería que más fácilmente lo pone de primero desde el HTML. Entonces, ahí seguramente no creo que sea un caso de uso. ¿Qué decía Miguel? No entendí tu... Que lo de suscripciones o incluso lo de, digamos, cuando estás viendo una serie en Netflix y justo cuando te metes sale de primera y sale por el punto en el que tú te quedaste. Pero de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué no Netflix desde el HTML lo pone de primero y ya? Lo que está haciendo el order es que me permite mover las cosas de orden sin alterar el HTML. ¿Por qué sería eso importante? ¿En qué casos creen que sería importante? O más bien, ¿en qué casos yo no puedo mover el HTML y aún así quiero reorganizar las cosas? ¿Un slider? ¿El slider? No, porque el slider también, el order, por ejemplo, no se puede animar, el order simplemente va a mover las cosas y el slider se anima a las posiciones. Entonces, para los sliders uno usualmente está como modificando posiciones como tal. O sea, no posiciones en orden, sino posiciones, digo, como el left, lo vamos corriendo para que se vea animado. Cuando tenga mucho código, no, pues tampoco porque, pues, no, es como algo independiente tener mucho código. Miren, lo que me permite esto de interesante
cuando toque hacer filtros. ¿Cómo así filtros? Ah, ¿como en una tienda? Sí. No, pues los filtros también tienen que... Cuando yo hago filtros, como filtros y sort, no, pues tampoco creo. Porque, por ejemplo, vamos a ver que cuando hagamos la tienda, realmente ustedes van a poder controlar de alguna forma el HTML. Mejor dicho, este orden tiene sentido cuando ya no somos capaces de controlar el HTML, o sea, cuando el HTML ya está escrito, pero aún así, de forma dinámica, queremos cambiar el orden. Por ejemplo, en páginas responsive. Ya, digamos que este elemento 6 es importante, ¿ya? Y cuando la página está en desktop, o sea, cuando está acá en escritorio, pues hay suficiente espacio y el 6 pues es importante, pero se alcanza a ver. ¿Qué me dice el 6? Está acá. El 6, entonces está por acá y cuando estamos en escritorio se alcanza a ver. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no estamos en escritorio, sino que estamos en móvil, el 6 era importante y ya no se alcanza a ver porque quedó por acá abajo. ¿Cierto? Con un media query, que no sé si, yo sé que no los hemos visto, pero mencionamos que son como condiciones, ¿se acuerdan? Con una condición de esas yo puedo decirle, es que cuando la página ya sea menor a tantos píxeles, yo ya sé que el 6 seguramente no se va a alcanzar a ver, entonces yo le digo al 6 que quiero que su orden sea al -1, para que así la página sea pequeña y él no se alcance a ver por su orden en HTML. Yo desde CSS le digo, no, póngamelo de primero. ¿Ya? Porque aquí sí es interesante el orden, porque es que yo no puedo, dependiendo del tamaño de la pantalla, yo no puedo venir y modificar el HTML. El HTML ya está. Pero con CSS sí fácilmente yo puedo decirle que cuando sea menor a cierta cantidad de píxeles, pase a ser el primero. ¿Sí tiene sentido? Mientras que los otros ejemplos que ustedes ponían son ejemplos donde yo todavía soy capaz de controlar el HTML. O sea, si yo puedo poner este de primero, pues lo pongo de primero y ya. Y solucionado. ¿Ya? Mientras que en el ejemplo que yo les pongo, eso tiene que pasar en un momento específico. Es que les voy a escribir aquí el media query. Yo sé que no lo hemos visto. Uy, claro. Un momento que se me desconecte. ¿Me entienden la diferencia de esos ejemplos? ¿No? Sí. La verdad, con ese último quedé un poco perdido. Ya lo revisamos. Esto es un media query. No lo hemos visto, pues, pero aquí lo que le estoy diciendo. Miren, ahí está. El primero es el primero. Pero eventualmente el primero se vuelve el 6. ¿Sí? No sé si es lo suficientemente visible, pero miren que aquí llega un punto en el que el 6 cambia de posición, ¿sí ven? ¿Sí? Esto lo podemos hacer, pues porque el CSS le está diciendo que es dinámico. O sea, le está diciendo que en un punto específico cambia de orden. Pero si el orden se lo cambiáramos directamente desde el HTML, pues ese es el orden con el que lo escribimos y ya no lo podemos cambiar luego. Y por eso es interesante el order del Flexbox, porque me permite dinámicamente, solo con CSS, cambiar el orden de las cosas. ¿Ya? Y tiene sentido sobre todo en páginas responsive, donde como ya no tengo tanto espacio, pues las cosas se me pueden perder, pero yo necesito que alguna en especial no se pierda, por ejemplo. ¿Vale?
¿Sí o no? Sí, profe, pues más o menos ahí. Pero hay que buscar ejemplos. Sí. Buscar ejemplos, no, pues de los que voy viendo. Yo, por ejemplo, aquí estoy viendo que se puede alterar el orden uno por uno Ajá, de cada hijo. sí. Sí. Digamos que, bueno, creo que era Pablo la que mencionaba los filtros. De pronto, para algún filtro en el que yo no quiera modificar las cosas realmente desde JavaScript mucho, pues de pronto sí, simplemente el que tenga el número menor, pues me va a quedar de primero. Entonces, si yo quisiera alguno hacerlo más importante, pues simplemente le pongo un número negativo, por ejemplo. Pero bueno, no, me busco un mejor ejemplo. ¿Listo? Simplemente es para alterar el orden de forma dinámica después de que la página ya está construida. Pero bueno, sigamos que... no, ya no tenemos nada de tiempo. Bueno, no nos va a alcanzar el tiempo porque el flex grow y el flex shrink son un poquito complicados de entender. Pero bueno. Mentira, no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Más bien les dejo el ejercicio, que no es que lo tengamos que tener completo para el miércoles, pero para que ya lo vayan iniciando. Y recuerden, porfa, que el viernes revisamos la gráfica, ¿no? No, Usted la revisa como en qué formato, qué es lo que busca o solo busca un PDF con la página. lo que ustedes me quieran presentar, puede ser el PDF o el Figma o lo que sea. No tiene que estar, o sea, no es un boceto, ya tiene que verse como debería, como ustedes piensan que debería verse, y no es un boceto, ya es, digamos, algo bastante terminado, pero seguramente le vamos a hacer cambios, ¿ya? Entonces hay cosas que puede que cambien, ¿vale? ¿Listo? Pero pues ya tiene que verse bastante terminado. ¿Listo? No dejen de presentarlo, o sea, no se queden sin presentar eso, porque recuerden que tiene bastante peso, o sea, pues tiene el 10%, ya ahí es un 0,5. Pero sobre todo, si no vemos esto, pues yo no les puedo dar feedback, no les puedo decir, no, tal vez te estás complicando mucho, o no, aquí te hace falta tal cosa. Entonces no se queden sin presentar esto. Y recuerden que tienen que tener todo esto, o si por ejemplo, si ustedes no le van a poner tabla, tienen que suplirlo con otra cosa. ¿Ya? Entonces, tienen que, o sea, mejor dicho, cojan esto como un checklist para ver si tienen todo lo que se necesita. ¿Listo? ¿Dónde es que se entrega, profe? ¿O nada más se trae a la clase? Se trae a la clase, sí. Ah, ok. O sea, no hay que subir pues ningún archivo. Me lo muestran en vivo y en directo. ¿Listo? ¿Vos calificas, digamos, todo diseño o que aparezca más bien los checklists? O sea, que estén los elementos que estás pidiendo. ¿O todo? Sí. O sea, pero también yo que sé que el logo sea bacano, entonces lo tenés en cuenta para la rúbrica. Sí, claro, pues sí. Pues que sea bacano, no sé, es un poquito difícil, pero si tengo en cuenta, pues ustedes ya están en sexto y son tan grandecitos y saben de diseño. Bueno, el ejercicio que vamos a iniciar es este. Tienen que diagramar algo así. Esto es un álbum, o sea, la idea es que ustedes vayan y se busquen, yo qué sé, su álbum favorito, algo que quieran, y pongan la información en esta diagramación. Esto fácilmente le pueden dar clic derecho, inspeccionar y ver todos los estilos, ¿cierto? Pues,
Les pido que no hagan eso. O sea, ustedes verán, esto no lo vamos a entregar ni a calificar. Pero pues si hacen eso, pues poco están aprendiendo. Entonces, más con lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo podríamos lograr esto? ¿Listo? Ese es el ejercicio. Ahí les dejo la URL en el Discord. Y el FlexGrow y estos PES que nos hacen falta, los dejamos para el miércoles, ¿vale? De nuevo, esto no es que tenga que estar para el miércoles. El miércoles seguimos hablando sobre cómo podríamos lograr esto, pero ya tendrían como lo suficiente para lograr algo así. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Ah, ¿puedo Profe. subir el código? Sí, ya sube el código. Eso, profe, no se le olvide subir el código. Gracias. Ya mismo. ¿Profe, puede ser un proyecto antiguo? Un proyecto, sí, pues así cumple con lo que se necesita. Sí. Listo. ¿Listo? Bueno. Vale, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles.